Dios les escogió reyes a Israel. ¿Bien? Pero en la república no hay reyes. En la república hay personas, hay magistrados, que son los que deben cumplir las funciones que tiene esa autoridad. Entonces, Dios que escogió presidente, y nosotros a quién pusimos, a Petro, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Dios? Evalúa qué les dije que hicieran, qué dice la Biblia, ¿sí? ¿Lo cumplieron? No lo cumplieron. Entonces, bueno, se merecen varita, vamos a ver cuánto tiempo se demoran en clamar nuevamente, a ver si Dios se mueve a misericordia. ¿Bien? Entonces, esa es la clave. Las autoridades son la estructura y nosotros en una república elegimos a los magistrados. Pero esos magistrados, como dice el 3, ¿sí?, no están para infundir temor al que hace el bien. Entonces, hay algo superior a los magistrados, ¿sí? Ellos no pueden infundir temor al que hace el bien. Entonces es más superior, ¿sí?, la acción del que hace el bien. Pero, ¿cómo determino qué es el bien? La ley, ¿sí? La ley ha sido establecida. Entonces, el que cumple las leyes está haciendo el bien. ¿Bien? Pero no solo la ley, ¿sí? Porque la ley está establecida, yo estoy haciendo el bien de acuerdo al gobierno civil porque estoy cumpliendo las leyes. Cuando hago el mal es cuando no cumplo las leyes. Pero las leyes no solo, ¿sí?, tiene que ser el bien en mi parte como individuo, que es cumplir las leyes, sino en la parte también de la ley, y es que las leyes sean buenas, ¿sí? Porque si las leyes son malas, ¿cuál es el principio bíblico? No obedecerlas, ¿cierto? Porque obedecemos es en el Señor, ¿cierto? Entonces, el principio bíblico es tratar de cambiar la ley y desobedecerla. Entonces, sí es mala la ley, pero la ley debe ser buena. Esa es la estructura de la república. ¿Y qué es que sea bueno? Entonces lo vimos en la primera sesión, ¿se acuerdan que lo vimos en Deuteronomio 31? Ahí está qué es ser bueno y qué es malo, qué es lo bueno y lo malo. Ahí define qué es ser lo bueno y lo malo. Y es que lo bueno es todo lo que genera o aporta o provee o promueve la vida. Y lo malo es todo lo que promueve la muerte, va en contra de la vida, ¿sí? Eso es lo bueno y lo malo. Entonces, tanto las leyes deben ser buenas como los individuos, ¿sí?, obedecer esas leyes. Eso es lo que nos está diciendo acá. Entonces, la ley es superior al gobernante. Aquí de nuevo nos confirma que es una república. En una monarquía, la ley no es superior al gobernante. ¿Qué es lo superior al gobernante? El capricho del gobernante, ¿sí? Y entonces podemos ver la historia de los reyes en Europa, qué perversiones hacían, qué locuras hacían por su propio capricho, ¿sí? Una de las más suaves es María Antonieta, la gente con hambre, ¿sí? ¿Sí? Y eso es suave, porque fue un pastel. Imaginen todo lo que hacían los reyes. ¿Por qué? Porque ellos eran la ley. ¿Sí? ¿Sí? Ellos eran Dios. Inclusive, ¿sí?, en el Imperio Romano, ¿sí?, los reyes se vieron como con derechos divinos, ¿sí?, como Dios en la tierra para ese lugar, ¿sí? Y ahí viene la idea de los derechos divinos de los reyes, que los reyes tienen sangre azul y por eso tienen derechos divinos. Y entonces ellos pueden hacer lo que quieran. No, ¿sí? En la república hay una ley y nosotros debemos obedecerla. Si la obedecemos, no nos pasa nada con el gobierno civil, ¿no? ¿Sí? Pero ¿qué pasa si no la obedecemos? Si la obedecemos, ¿qué dice aquí? Ellos son el gobernante civil, el magistrado es servidor de Dios para el bien, o sea, para que haya bien en la nación. Ese magistrado puede ser cristiano o pagano, ¿sí? Porque también en la república hay paganos y pueden elegir representantes. Pero así sea cristiano o pagano, es servidor de Dios, ¿sí? Dios está sobregobernando con ellos, ¿sí? Él no sabe, pero Dios está sobregobernando. Y si no nos autogobernamos nosotros, a veces ese gobernante pagano, Dios está permitiéndole que, ¿sí?, haga cosas en contra de los otros para que a la larga nosotros entendamos que hicimos mal y produzcamos bien. A veces nos toca varita, ¿sí? Pero son servidores de Dios todos los magistrados, para el bien, ¿sí? Si cumplimos la ley, pues ellos están vigilantes de que las leyes se cumplan y todo estaría perfecto.
Pero, ¿qué pasa si no hacemos el bien? El bien, dice, ¿quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, tendrás alabanza de la autoridad, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada. Y ahí a esta espada no se refiere a la Biblia, se refiere al castigo del gobierno civil, al castigo de la ley, inclusive a pena de muerte. ¿Bien? Inclusive a ese nivel, por eso tiene una espada. Entonces teme si infringes la ley, teme porque Dios le dio autoridad a los gobernantes civiles para aplicar las penas que dice la ley a los que la infringen. Entonces debemos temer si hacemos. Entonces, ¿qué van a poner la multa del semáforo en rojo en 20 millones de pesos? Que la pongan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no me va a pasar el semáforo en rojo. ¿Sí? ¿Bien? Porque eso es una ley buena. Es una ley buena que cuidemos de que la gente no se pase el semáforo en rojo. Sí, es una ley buena. Entonces, que ponga la multa que sea porque no me lo va a pasar. ¿Sí? El problema es si yo me lo voy a pasar. Ahí sí no me gusta que la multa sea 20 millones. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, debemos cumplir las leyes. Pero ¿qué pasa? A veces tenemos leyes malas, leyes que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tratar de cambiarlas. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya más libertad. ¿Los paganos saben cuáles son las leyes de Dios? No. Somos los cristianos. Ni siquiera dentro de los cristianos sabemos cuáles son las leyes de Dios para el gobierno civil. Eso es una labor de los ministerios en cada iglesia local, los ministerios de gobierno civil, que puedan hacer enseñanza y actividad, ¿sí?, en pro de eso, porque hay unos que Dios va a llamar a el servicio en el gobierno civil. Y no solo para que sean funcionarios o magistrados, sino para que promuevan toda la idea bíblica de Dios en el gobierno civil. Bien, entonces, si obedecemos las leyes, ¿sí?, pues no debemos temer, es lo que nos dice, porque ellos son servidores de Dios, vengadores ¿sí?, contra el que hace el mal. O sea que Dios quiere que el que haga el mal sea. Entonces, por lo cual, entonces, debido a que los gobernantes civiles tienen la autoridad, ¿sí?, para castigar al que infringe la ley y para alabar al que la cumple, entonces debemos estar sometidos a ellos. Entonces el quinto y el sexto nos da como una conclusión del pasaje. Por lo cual es necesario estar sujetos no solamente por razón de castigo, o sea, no solamente porque si infrinjo la ley, ¿sí?, me castigan, ¿sí? O sea, tengo que estar sujeto a la ley, a los gobernantes para que no me castiguen, sino también por causa de la conciencia. ¿Por qué? Porque este es el orden de Dios, ¿sí? Porque es bueno estar sometidos. Pero en el Señor, ¿qué pasa si el gobernante está haciendo el mal? ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Oponerme, ¿sí?, denunciarlo, cambiarlo. ¿Bien? Eso es. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la luz de que es el bien y que es el mal. Bien. Pues por esto pagáis también los tributos. Entonces acá nos enseña que sí hay que pagar impuestos, ¿sí?, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Entonces, por eso es que pagas impuestos. ¿Para qué? Para que haya un gobierno civil y controle el mal. ¿Bien? Y haya tranquilidad para cada uno vivir de acuerdo a sus convicciones. ¿Bien? Eso es Romanos 6. Romanos 13, del 1 al 6. Entonces, ¿cuál es la clave acá? Entender que la estructura, ¿sí?, de autoridad la ha diseñado Dios. Y que nosotros nombramos, escogemos a las personas que van a ocupar esas estructuras. Pero Dios nos da unas instrucciones para escoger personas en el gobierno civil. Entonces vamos a mirar cuál es. Entonces la primera labor de aplicación de la República en el individuo es entender que hay una estructura y que tenemos que elegir los representantes de esa estructura. La primera. Pero segundo, bueno, ¿y cómo los elijo? Porque para cada autoridad tiene que haber unos requisitos, porque son magistrados. O sea, gente que tiene el carácter o, digamos, cumple las características necesarias para ese cargo. ¿Bien? Entonces Dios nos da
una, unas, unas leyes para poder elegir gobernantes civiles. ¿Ven? Esas leyes están dadas en 2 pasajes en la Biblia, muy cortos. Entonces vamos a mirarlas. Entonces, están en Éxodo 18, del 20 al 21, y en Deuteronomio 1, del 13 al 15. Entonces, tengamos esos 2 marcados, porque vamos a estar allí viendo. Son 12 requisitos para poder elegir un gobernante civil. 12. Éxodo 18, 20, 21 y Deuteronomio 1 del... Entonces, ahí hay 12 requisitos, vamos a mirarlos. O sea, cuando vamos a elegir gobernantes civiles debemos de ver qué dice la Biblia para elegir gobernantes civiles. Yo, cuando enseño esto en las escuelas de gobierno, pues me parece muy sencillo, porque es que son 2 pasajes cortiquiticos, ¿sí? Entonces me parecía muy sencillo. Entonces, sí, eso es lo que hay que hacer. No es difícil, ¿sí? No tenemos que hacer el super estudio bíblico, ahí está. Pero, entonces luego me di cuenta que aunque es sencillo de leer, no entendemos porque no hemos sido educados para poder entenderlo. Porque es sencillísimo. Entonces, la gente me decía, ¿por qué usted no explica eso? Mejor lo escribe. Y yo decía, pero ¿para qué yo voy a escribir un libro de 2 versículos de la Biblia si es mejor que lo lean? ¿Sí? O sea, ¿para qué se van a leer un libro? Pues léanse los 2 versículos. Es más corto leerse los versículos. Vamos a acabarlo este año, ¿sí? Y se llama Requisitos Bíblicos para elegir gobernantes civiles. Y estoy tocando los 12 puntos, ¿sí? Que son 10 capítulos, donde cada capítulo es casi uno de los requisitos. El primer capítulo viene allí 2 requisitos. Entonces, vamos a mirar estos requisitos, que son 12. Entonces, vamos a empezar con, ¿sí?, el primero. Entonces, el primero está en Éxodo 18, 21. Pero para entenderlo, vamos a leer primero desde el 20. Bueno, desde el 19 inclusive. Dice, Éxodo 18, 19. Dice, entonces está Jetro diciéndole a Moisés, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. ¿Sí? Porque Moisés las leyes, las ordenanzas, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Es decir, la ley debe establecerse y enseñarse. Pero la ignorancia de la ley no es una disculpa, porque la ley se estableció y se comunica. ¿Sí? Bien. ¿Cuándo una ley es establecida en Colombia? Cuando aparece en el diario oficial. Bien. Entonces, allá en la Avenida Esperanza con Avenida 68, ahí enfrente del Centro Comercial Plaza Claro, ahí queda la Imprenta Nacional. Tú. Y vamos a mirar qué quiere decir eso. Ya miramos la sesión anterior qué diferencia hay entre escoger y elegir, ¿no? ¿Sí? Elegir es que es mi representante, los nombra, ¿sí? Porque fueron elegidos. Eso es escoger, ¿sí? Entonces, Moisés va a escoger de lo que la gente elija. Pero el primer requisito en una república es que se pueda escoger. O sea, es que haya una república, que haya una estructura, ¿sí? Que haya una estructura de gobierno. Cuando estamos hablando de Dios para las naciones, para dar libertad a las naciones, son 7 principios, ¿sí? El principio de uno es la individualidad de Dios en todas las cosas, y es que todo tiene una ley, todas las cosas tienen leyes de Dios, y en todo se revela Dios, y hay unas leyes, hay una individualidad de Dios. El segundo es que yo debo razonar, dentro de ese principio de individualidad, yo soy individualidad de Dios en todas las cosas. ¿Y cuál es mi individualidad? Que estoy creado a imagen y semejanza y puedo razonar las leyes de Dios, entonces las razono. Y decido obedecerlas. Segundo principio, el autogobierno cristiano. Entonces los cristianos obedecemos el orden de Dios para cada cosa y lo practicamos y producimos el carácter cristiano. Y luego con ese carácter sabemos que es bueno tener el carácter y malo
no tenerlo. Por lo tanto, formamos la conciencia cristiana. Bien, son los 4 primeros principios, todos son internos y eso es para una nación. Entonces la conciencia es saber qué es el bien y el mal de acuerdo a Dios. ¿Sí? Eso es la conciencia. Ahora yo ya sé que esto es bueno y ahora yo ya sé que esto es malo. Ahora quiero contarle a la gente, a los que amo al menos. ¿Sí? Pero el principio 5 es la forma cristiana del gobierno. Para poder contarle a otro algo que yo comprendí de la palabra, tiene que haber una estructura. ¿Sí? Porque el principio 6 es cómo es plantada la semilla del autogobierno local. Es decir, cómo hacer para que ya no solo yo me autogobierne, sino mis vecinos, mis hermanos con los que me reúno se autogobiernen también. ¿Cómo hacer? Pues enseñándoles. ¿Sí? Pero antes de enseñarle, viene el principio 5, que es la estructura. Tienes que tener una estructura de gobierno. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a través de esa estructura puedas enseñar. Para que cuando tú te mueras, eso siga enseñando. ¿Sí? La gente siga usando esa estructura para seguir enseñando. Entonces, el principio 5 es la estructura. Y eso es lo que necesitamos en el gobierno civil. Primero, tener una estructura. Para poder tener un gobierno civil a la manera de Dios, primero tenemos que tener república. Bien, tiene que haber una estructura. Entonces, el primer requisito es tener república. La mayoría de las naciones en el mundo no tienen república. ¿Sí? Solo somos 49 naciones con república de las 237. De resto son tiranías. Bien, u oligarquías. Eso es. ¿Sí? China es la peor. ¿Sí? Bien. Y de ahí para allá está Guinea Ecuatorial, está todos los países árabes musulmanes, que son tiranías. ¿Sí? Bien. Y así. Monarquías, ¿sí? Que también son tiranías. Bien, república es la forma de Dios. Entonces, primero, tengo que tener república. Qué bueno, tenemos que luchar por una independencia y establecer una república. Eso fue lo que hicimos nosotros. Ya vimos que la primera república que se logró hacer de acuerdo a las instrucciones de Dios, a las leyes de Dios, pues fue los Estados Unidos, y la segunda fue la República de Colombia. Somos la segunda república de la historia. Bien. Y fueron en América, no fueron en el viejo mundo, porque el nuevo mundo es para vivir como Dios dice, como la Biblia dice. Para eso es las dos Américas. Entonces, por eso empezamos acá las repúblicas. Y Colombia, pues es la luz para el sur, y Estados Unidos es la luz para Norteamérica. Bien. Entonces, primero, tener república. ¿Sí? Si no hay república, pues no podemos, tenemos que cambiar la estructura de gobierno. ¿Sí? Dios les da a ellos república, pero ellos quieren tener es rey como las naciones paganas. ¿Bien? Y Dios les dice lo que va a hacer el rey, pero ellos ignoran a Dios. Entonces, primero, luchar por la república y tenerla. Segundo, vamos a Deuteronomio 1:13. Ahí nos dice, elijan. Dadme, dice, Deuteronomio 1:13. Entonces, eso que, lo vimos también en la semana anterior, eso que Yetro le dijo a Moisés que hiciera, cuando, eso se le dijo en Éxodo, pero ¿cuándo pasa? Cuando la Biblia registra que Moisés obedeció lo que Dios le dijo a través de Yetro, que es que elijan representantes. ¿Cuándo sucede? En Deuteronomio 1. Entonces, eso que pasó, que Dios le dijo en Éxodo 18, se está efectuando en Deuteronomio 1. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué dice Moisés? Veamos el 12. ¿Cómo llevaré yo solo vuestras cargas? Esa es la clave. O sea que Moisés entendió lo que Yetro le había dicho, porque antes de que llegara Yetro, Moisés llevaba las cargas de toda la gente. Entonces ahora les dice, ¿cómo llevaré yo vuestras cargas? No, dadme de entre vosotros. Entonces es el segundo requisito, dadme. ¿Sí? O sea que la gente es la que tiene que darle a Moisés los gobernantes para que Moisés los nombre. Bien, los representantes, sí, correcto. Entonces, el segundo requisito es elegir representantes. Primero tenemos que tener la estructura de república y segundo, pues usar esa estructura, y el primer principio de la república es, pues, representación del público, pues elegir los representantes del público. La cosa es que la república es la forma de gobierno civil para la nación, ¿sí? De parte de Dios, pero para buenos y malos, para cristianos y paganos, ¿sí? Entonces los paganos también van a elegir sus representantes. Bien, entonces, dadme. Entonces dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus. Bien,
Entonces, danme. El individuo es al que Dios le dio autoridad para elegir los representantes. No al de apellido tal, o al rico, o al que más gente tiene, o a la familia más grande, no. O al sacerdote, no. ¿Sí? La gente, los individuos, tienen que elegir sus representantes. Entonces, segundo requisito, que haya la estructura primero, y segundo, usarla. Es decir, elegir los representantes. Segundo requisito de la República. Esos son los dos fáciles. Bien, vamos al tercero. Entonces ahora nos devolvemos otra vez a Éxodo 18. Bien, ¿qué nos dice allí el tercero? Éxodo 18, 21. Entonces después de escoger dice, de entre todo el pueblo, dice en Éxodo 18, 21. De entre todo el pueblo. ¿Y qué dice en Deuteronomio 1:13? Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus. Ahí está el tercer requisito. Los gobernantes deben ser locales, ¿sí? No deben ser de otro lugar, sino deben ser de los que viven contigo. ¿Por qué? Porque son los que conocen la realidad, ¿sí? Las necesidades, lo malo que tenemos de las leyes, lo bueno que tenemos para cuidarlas. Deben ser gente de ustedes. No es que vamos a nombrar a mi primo y lo vamos a poner gobernante de Cali. Y mi primo vive en Bogotá toda la vida, ¿sí? No, eso es lo que haría una monarquía, ¿sí? ¿Cierto? A veces lo vemos en las iglesias que son monarquías, ¿cierto? Entonces, sobre todo la iglesia, lo que es la iglesia evangélica, que ponen a su familia en los otros lugares. No, tiene que ser de la gente local, ¿sí? Ahí nos está diciendo. Entonces, lo local. Es decir, que el edil de Suba, pues, ¿dónde debe vivir? Pues en Suba, ¿sí? Bien, pues para que sepa, mire, ahí hay un hueco, ahí falta un puente, ¿sí? Mire todo lo que, sí, hay un lugar de inseguridad, ¿sí? Bien, tiene que ser gente local. Bien, entonces Dios va a llamar a la gente local. Nosotros como iglesia local, Dios va a llamar a algunos, ¿sí? ¿Sí? Para servir en el gobierno civil. Si obedeciéramos todos los cristianos lo que dice la Biblia de cómo congregarnos, pues seríamos una sola iglesia, ¿sí? Local, donde pues sería fácil elegir a los gobernantes civiles porque serían nuestros hermanos con los que nos congregamos. Bien, bien. Entonces deben ser locales. Bien, ese es el tercero. Vamos al cuarto. Vamos entonces de nuevo a Éxodo. Bueno, ya que estamos en Deuteronomio 1.13, voy a empezar por 1.13. Dice, dadme entre vosotros de vuestras tribus varones, ¿sí? Y vamos a Éxodo 18.21. Escojan de entre todo el pueblo varones. Pero un momento, entonces solo los hombres pueden ir al gobierno civil. Vamos a mirar qué sucede. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado de la mujer? Que su voluntad ya no iba a ser por ella, sino bajo la del hombre. Esa fue la consecuencia del pecado de la mujer. Pero, entonces claro, aquí estamos en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, todavía la mujer está bajo el hombre. Por eso sale aquí varones, porque Dios le está dando la ley a Moisés. Pero en Cristo, ¿qué sucede? La mujer recupera su autoridad, su dignidad y está igual al hombre. Entonces, aquí dice varones, escrito en la Biblia, pero tenemos que entender cuál es la situación de la mujer en el Antiguo. Pero ya cuando viene Cristo y hace su obra redentora, pues redime la consecuencia, esa consecuencia del pecado de la mujer, y ahora la mujer está al mismo nivel del hombre en gobierno. Pero eso quiere decir que las mujeres también pueden ir al gobierno civil, pero tienen un cortapisa, porque la Biblia lo especifica en Efesios. ¿Qué dice? Las mujeres pueden ir al gobierno civil, pero hay una labor más importante que el gobierno civil para la mujer, que es la familia. ¿Por qué? Porque la familia es la primera parte de la nación y la última es el gobierno civil. No estoy diciendo que la familia sea más importante que el gobierno civil, son iguales de importantes, pero sí hay un orden de trabajo. Va a haber mucho más trabajo en la familia y mucho menos trabajo en el gobierno civil. Usted va a ver que la mayoría de gente llamada en la iglesia va a ser hacia la familia, algo que tenga que ver con la familia. ¿Sí? Los niños, los jóvenes, que los padres, que las parejas, que los matrimonios, ¿sí? Que los hombres, que las mujeres, ¿sí? Eso. Segundo, iglesia.
¿sí? Cosas de iglesia, oración, eso, las disciplinas espirituales. Bien, bien, entonces la mujer tiene un cortapisa que es el hogar, porque es más importante su labor allí. Entonces, ¿qué mujeres podrán ir al gobierno civil? Primero, para ir al gobierno civil tienes que ser mayor de edad. ¿Por qué? Porque ya puedes representar a otros y ser representado. Cuando eres menor de edad, no puedes elegir representantes porque tienes una imposición de Dios en tu autoridad, que son tus padres. Entonces, primero tienes que ser mayor de edad. Segundo, tienen que ser solteras o casadas sin hijos o casadas y con hijos mayores de 20 años. O sea, que ya sus hijos sean adultos, ¿sí? De resto, más importante en el lugar. Entonces, tenemos que ver, ¿sí? Cuando vamos a elegir gobernantes civiles, en el caso de las mujeres, si cumplen eso. Porque es más importante su labor en la familia que en la nación. ¿Bien? Pero pueden ir, ¿sí? Entonces, aquí tanto hombres como mujeres. Hombres y después de Cristo también mujeres con esas condiciones. ¿Bien? Bien. Y no porque las mujeres sean ineptas y no sepan, son mejores, ¿sí? Son más ordenadas, ¿sí? Trabajan más. ¿Sí? Pero precisamente por ello Dios les reservó algo aún más importante que el gobierno civil en cuanto a la labor, ¿sí? Que es la labor de mujer en el hogar. Eso es más importante, ¿sí? Que las leyes que hagamos en el gobierno civil. Bien, entonces es el cuarto. Veamos entonces ahora el quinto. Estamos en 18:21, Éxodo, ¿no? Entonces dice: escojan dentro de todo el pueblo varones de virtud. De virtud. Y acabo de seguir con 18:21. De virtud. Este es el quinto requisito. Gente que tenga virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es la excelencia moral. Es decir, que tengan las cualidades de carácter. ¿Sí? Que moralmente sean alguien que dice, no, esta persona no tiene mal testimonio en nada. Gente de virtud. ¿Sí? Pero en Estados Unidos eligieron a Bill Clinton, que poca virtud y poca moralidad, ¿cierto? Con todos los escándalos que hubo. Y fue elegido después de eso, reelegido, ¿sí? O sea, y después nos quejamos, ¿sí? Gente de virtud. Aquí elegimos un presidente, ¿sí? Que ha dejado 4 familias abandonadas, ¿sí? Bien, virtud, excelencia moral, ¿sí? ¿Sí? Es marido de una sola mujer, o sea, ¿cuál es la labor del esposo? Pues cuidar por su esposa, por sus hijos, ¿sí? Y él dijo, no, yo no lo crié, y la gente le pareció chistoso. Eso sería terrible, eso. O sea, que un político diga, yo no lo crié, sería terrible. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con de virtud. Entonces tiene que ser gente de virtud. Entonces, si ve, cada vez hay menos gente para escoger. ¿Por qué? Porque cada vez hay más requisitos de virtud, ya, muchos. Bien. Bien, ahora, puede ser alguien que sí cometió pecado, inclusive inmoralidad y todo, la ha confesado y la ha restituido. Ah, bueno, listo, ya. Sí, ya se arrepintió, listo, bien. Pero este es un requisito difícil, de virtud. Bien, bien, entonces ahí tenemos el quinto. Ahí mismo en Éxodo 18:21 nos dice después de virtud, temerosos de Dios. Ah, o sea que debe ser gente que sea cristiana. Ser cristiano es uno de los 12 requisitos, no es el único. Ay, es que como es cristiano yo voy a votar por él. No, pues puede ser también. Puede ser un cristiano que no cumpla los otros 11. ¿Sí? O otros de esos, ¿cierto? Puede ser que se congregue y todo, pero yo no le veo a esta persona testimonio. No me siento tranquilo votando porque esa persona me represente. ¿Sí? Así se congrega en una iglesia. ¿Sí? Es solo uno de los requisitos, pero es un requisito. O sea que yo no puedo votar por un pagano. ¿Bien? ¿Cierto? Ah, ya, si ya estamos en la instancia final, es una segunda vuelta, pues ahí sí me toca escoger entre Guatemala y Guatapiero lo que quede. ¿Sí? ¿Cierto? Nos toca escoger, ¿sí? Porque eso fue lo que hicimos en la primera. ¿Sí? ¿Cierto? Eso es. Pero cuando voy a hacerlo, debo saber, tengo que votar por un cristiano. A veces de los cristianos no hay con quién, ¿sí? Pero es un requisito, ¿sí? Que sean temerosos de Dios. ¿Por qué? Es muy obvio este requisito. Pues si Dios es el que da las leyes, pues tienen que ser temerosos para que esas leyes de Dios puedan hacerse en el gobierno civil. Claro, también van a estar los paganos que no van a querer hacerlo. Por eso hay un debate para las leyes, ¿sí? Pero Dios nos da formas, que es la ley natural, para poder enseñarle a los paganos. No formas religiosas, porque ellos no tienen esa religión, ¿sí? Sino formas naturales. Es decir, vamos a aprobar una ley para penalizar el aborto y castigar el asesinato de niños, ¿sí?
Entonces, yo por ley natural puedo hacerlo. Mira, la vida cuando empieza, ¿sí? Ya es un ser humano, veamos, ¿sí? Aunque la Biblia lo dice, pero pues allá en el debate hay paganos, ¿sí? Entre los cristianos sí podemos, tenemos más fácil porque ya la Biblia nos explica todas las leyes. Bien, mucho más fácil. Entonces, de virtud, temerosos de Dios. Bien, el que sigue después ahí es temerosos de Dios, varones de verdad. Entonces, gente que sea veraz, que no sea mentirosa, ¿sí? Pero los políticos son los campeones de las mentiras, ¿sí? Son tan campeones que nos dicen mentiras sin sonrojarse, ¿sí? Son descarados, ¿sí? ¿Cierto? Todos, recuerden a Santos, sobre mármol, y lo hicieron sobre mármol. No voy a poner impuestos. Segundo acto de gobierno de Santos, IVA. Pero o sea, ¿sí? O Clara López que dice, bueno, es que cualquiera, en la campaña podemos decir lo que quiera y cuando seamos elegidos podemos decir que cambiamos de opinión. No es gente de verdad. Tiene que ser gente veraz, que te diga, esta persona ha sido consecuentemente veraz. ¿Sí? Puede ser que en algún momento dijo una mentira, pero ya dijo, no, si yo me arrepiento, ya. Pero vemos gente que es sistemáticamente, ¿sí? No veraz. Bien, entonces tiene que ser gente veraz. Ese es el séptimo. Bien, bien, vamos al octavo. Entonces del octavo luego dice ahí de varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Bien, es decir, que no quieran el dinero, que no vayan por el dinero, ¿sí? Mucha gente va al gobierno civil por los sueldos, ¿sí? Claro, deben pagarles, claro que está bien, ¿sí? Pero a veces vemos avaricia, a veces vemos hasta candidatos cristianos que son re avaros. Digo, uy, no, este es cristiano, pero no, este no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no cumple con esto, va por el dinero o por el poder también, van por ello. Entonces, no, tenemos que ver gente que no se avara. ¿Sí? Yo miraría, venga a ver qué carro tiene este político. ¿Sí? Ahí uno ya sabe más o menos, ¿sí? O cómo se viste, o ¿sí? ¿Cómo es la persona? ¿Está por el dinero? ¿Está por el poder? ¿Mm? Bien. Entonces, eso es, está por la corrupción, ¿sí? Está yendo a producir más dinero. Entonces, no debo votar por esas personas. Bien. Entonces, que no sean avaros, y es que dice que aborrezcan, o sea, no solo que no sean, sino que trabajen, ¿sí? Y para que no haya avaricia en el gobierno civil. Pero es lo que más vemos, ¿sí? En el gobierno civil. Entonces, debo elegir personas que no tengan avaricia, ¿sí? Que aborrezcan la avaricia. Ese es el octavo. Bien, vamos al noveno. Entonces, el noveno en Deuteronomio está. Ahí ya acabamos los de Éxodo. No, todavía no, nos falta uno. Bien, entonces estábamos en Deuteronomio, quedamos en varones, ¿no? Entonces dice, dame entre vosotros de vuestras tribus varones sabios. La sabiduría es otra de las características a los gobernantes civiles. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios, que ya vimos que es un requisito. Pero no solo que tengan el principio, sino sean sabios. Es decir, que en sus decisiones que han tomado en su historia, en su vida, ¿sí? Hayan tomado decisiones correctas, ¿sí? Con sabiduría, por amor a ellos y a los otros. ¿Bien? Entonces, dice la palabra en Santiago 1:15, si alguno tiene falta de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala, que Dios se la dará, ¿sí? O sea que este no es un requisito difícil. ¿Por qué? Porque uno va al gobierno civil y no sabes nada, ¿sí? Uno no se sabe las leyes, eso es la selva. Por eso Dios dice hay que orar por las autoridades que están en el gobierno civil, lo dice segunda de Pedro, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso es la selva, ya están todos los corruptos, todas las triquiñuelas, el poder, el dinero, ¿sí? Todo se mueve por debajo de la mesa, eso es las serpientes, ¿sí? Ahí, ¿sí? Entonces uno no sabe, ¿cierto? Pero debe tomar decisiones con sabiduría, pedir la sabiduría, gente que sea sabia, ¿sí? Que haya sido sabia. Bien, es un requisito difícil, no es tan fácil, ¿sí? Bien, pero podemos pedirlo. Entonces tenemos sabiduría, sabios, bien, ese es el noveno. Luego de sabios, ¿qué nos dice? Y entendidos, y ese es muy importante. Me gusta porque es muy práctico. ¿Entendidos qué es? Oye, pero si te vas tú a candidatizar para alcalde de Bogotá,
pues debes saber administrar porque vas a administrar una ciudad, porque el alcalde está en el poder ejecutivo, el cual ejecuta, ¿sí?, la ley y la administra a lo largo del tiempo. Entonces tiene que haber tenido al menos una tienda, ¿sí? Al menos un negocio cuando en el colegio, ¿sí? Algo que sepa administrar, ¿sí? Bien, eso es entendido, ¿sí? ¿Quiere ser juez? Pues tiene que ser abogado, ¿sí? O sea, tiene que estudiar para eso, tiene que estar preparado, no porque es cristiano, porque es del pastor, entonces va a votar, no está preparado, ¿sí? Tiene que estar preparado, haber sido entendido en los requisitos y las acciones que va a ocupar en esa oficina a la cual va a ser elegido, va a ser funcionario, va a ser un magistrado allí. Bien, entonces tiene que estudiar, ¿sí? No es porque es mi amigo, porque es el hermano con el que congregamos, ¿sí? Porque es el que más da dinero, entonces vamos a votar por él. No, ¿sí? Tiene que ser alguien preparado, ¿sí? Al menos que conozca algo de lo que va a hacer. ¿Bien? Desde las pequeñas elecciones representativas como el conjunto, ¿sí?, la gente que vive en conjunto, ¿sí?, hay unos que quieren tomar el conjunto para su beneficio, ¿sí?, y no, ¿sí?, y no para el bien de los demás, ¿sí? Desde allí ya se ve, ¿sí?, gente que quiere tomar poder y que realmente no es entendida para el cargo. Entonces aquí tiene que estudiar, ¿sí? Quiere ser el de obras públicas, pues al menos tiene que saber algo de ingeniería, ¿sí? O sea, ¿sí?, algo, ¿no? ¿Cierto? Alguito, o el de ambiente, pues bueno, al menos haber estudiado algo de ambiente, ¿sí? Pero vimos a la ministra de Minas, era una filósofa loca, ¿sí? ¿Sí? Entonces eso no cumple con entendidos, ¿sí? Pero, el estudio no te hace realmente, ¿sí?, idóneo, solo te da la posibilidad de serlo, ¿sí? Porque depende de tu carácter y de los demás requisitos, solo es uno, pero hay que estudiar, ¿sí? Entonces tienes que estudiar, tienes que esforzarte. Bien, ese es el 10. Veamos el 11. Y luego dice, entendidos y expertos. Me gusta cómo la palabra lo dice allí. Expertos es que no solo haya estudiado, sino que haya practicado lo que ha estudiado. O sea, tenga experiencia. Sí, mire, yo ya fui de esto, yo ya fui de esto, yo ya fui de esto, ya hice esto. Mire, allá cuando fui el representante estudiantil, mire, cómo me fue bien. ¿Sí? Ya, o sea, que haya practicado, que tenga un testimonio en la práctica, no porque hable bien, entonces ya lo va a hacer bien. No, ya lo hizo antes, no, este fue bueno en esto, fue buen ejecutivo, entonces se sirve para que el ejecutivo. Hay hermanos, hay digamos, gobernantes, candidatos, que son buenos para el ejecutivo, son buenos gerentes, sí, buen ambiente laboral, la gente les trabaja, bien, ¿sí? Sirve para el ejecutivo. Hay otros, en cambio, que en el ejecutivo no hacen nada, ¿sí? Aunque sirven mejor para el legislativo, hablan bien, tienen claros los principios, tienen claro las políticas, debemos saber experto en qué, ¿sí? Bien, porque hay muy buenos administradores que son cero políticos, cero carismáticos, ¿sí? Hay unos que son muy buenos, pero cuando va a hacer campaña nadie vota por ellos, ¿sí? ¿Por qué? Porque le falta el don de gente, por ejemplo. ¿Mm? Pero no es solo eso, no es porque ay, es guapo, entonces voy a votar por él. No. ¿Mm? Bien, aquí hay unos requisitos, entendidos, que haya practicado, que tenga testimonio en la práctica, eso es entendido, y expertos. Expertos es eso, experto es que haya en oficinas de menos poder. Hay muchos jóvenes que quieren ir al gobierno y ya quieren ser candidatos presidenciales y ni siquiera han ido a la Junta de Acción Comunal de su barrio o el colegio, nada, ¿sí? Nada, no, tienes que hacer el cursito, ¿sí? O sea, tienes que, ¿sí?, aprender en lo poco, ser fiel en lo poco para que Dios te dé poder en lo mucho. Entonces debes ser experto, ¿bien? Ese es el 11. Y el 12, veámoslo el 12 está en los dos. El 12 dice, luego en Deuteronomio ahí siguen el 13, el 14 y el 15. Dice, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ahora veamos cómo lo dice en Éxodo 18:21. Entonces, Éxodo 18:21, entonces dice,
quedamos en avaricia allí y dice, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Este es el último requisito y es elegir gobernantes en todos los diferentes niveles del gobierno. No solo, es que yo solo voto para presidente. No, en todos los niveles del gobierno necesito elegir. Eso es un requisito que tengo como individuo. ¿Sí? En toda elección, en todos, el chiquito, el grande. Es más, la elección más importante es el poder legislativo local. ¿Sí? Nosotros no somos descentralizados, o sea, no somos federales, todas somos centralistas, pero lo más cercano a eso es el edil. Esa es la elección más importante que tenemos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el edil yo sé dónde vive aquí en mi barrio, vive en mi localidad, al menos tiene los mismos problemas, o sea, que yo. ¿Sí? Necesitamos poner una alcantarilla allí, a él también le hace falta esa alcantarilla. Esa es la elección más importante. ¿Sí? Veámoslo cómo Dios lo trata acá en la Biblia. ¿Cuál de todos estos va a tener más trabajo? ¿El de 10 o el de 1000? El de 10. Había un gobernante civil de 10. Tenía que ser juez de 10 familias. Entonces, ese es el que tiene que estar ahí en la cuadra, ¿sí? Y que el vecino le puso reggaetón, entonces, toda la noche, entonces, hey, mire este man, ¿sí? Entonces, todos los días va a tener trabajo. ¿Por qué? Porque todos los días tenemos nosotros acciones, ¿sí? Pero son cosas sencillas, pero hay mucho trabajo, pero son cosas fáciles de resolver. Dice allí la Biblia, ¿qué pasa si es una cosa más difícil? Escálala al siguiente nivel. Entonces esto es difícil, entonces lo pasa al de 50. Entonces hay uno que está sobre 50 familias. Entonces hay uno en la cuadra y el otro está, ¿sí? Ahí en el barrio. Ah, no, pasémosela a este y este venga a ver qué. Y puede ser algo aún más difícil, entonces se la pasa al de 100, ¿sí? Y más difícil al de 1000, ¿sí? Y más difícil a Moisés. ¿Sí? En el antiguo todavía Moisés estaba como, estamos teniendo una transición de gobierno patriarcal, ¿sí? Algo a la república. Entonces, Moisés no va a tener tanto trabajo, porque no le van a llegar tantos casos. Pero los casos que le van a llegar son casos difíciles, que requieren más tiempo de estudio. Entonces, no va a tener muchos casos, pero son casos de decisiones difíciles. Mientras que el de 10, ¿sí? Va a tener muchas cosas. El edil todo el tiempo está, lo que falta allá, que mire que allá se robaron, que faltó pintar allá, que falta esta señal, que se rompió el tubo, ¿sí? Que en el hospital no hay medicamento. Todos los días tiene de todos los chicharrones, ¿sí? Eso es el escalamiento de la estructura del gobierno. Entonces, hay una estructura, pero yo debo elegir mis representantes en cada nivel de gobierno y en los 3 poderes del gobierno, de acuerdo a Isaías 33:22. Entonces, tenemos 12, ¿sí? 12 requisitos para elegir gobernantes que la Biblia nos los enseña. Bien, cuando uno aplica eso y queda uno, y entonces ¿por qué votar? Porque nadie cumple esto, ¿sí? Entonces, bueno, de esos 12 vamos a ver cuál saca mejor calificación, ¿sí? Y hay algunos que cumplen con 8, ¿sí? Bueno, y otros con 3, pues entonces me toca por el de 8, que al menos cumple 8, ¿sí? Pero qué bueno que sea alguno de nuestros hermanos, gente que cumpla estos requisitos y podamos elegir la gente correcta. Entonces tenemos que nosotros tener la primera responsabilidad. Es responsabilidad mía como individuo cumplir estas leyes de Dios en el primer paso de la república, que es elegir representantes. Entonces primero tengo que votar y aquí nos dice cómo. Bien, pero el primer paso es del individuo, pero esto no lo sabemos. No se predica todos los días sobre gobierno. Tiene que haber hermanos que Dios está llamando a servir, ¿sí? En el gobierno civil, y ellos son los que tienen que dar a conocer cuáles son, qué dice Dios en la Biblia para el gobierno. Y si algún día yo estoy interesado y ya llegaron las elecciones, venga a ver qué es lo que hay que hacer. Ah, tiene que ser con virtud, tiene que ser... Ah, y bueno, de pronto nadie cumple los 12 o de pronto alguno, pero tengo una guía para poder elegir representantes. Ahora, los paganos también van a elegir representantes repaganos, ¿sí? ¿Sí? Pero, tranquilo, Dios gobierna y sobregobierna. Si yo cumplo mi parte, Dios la honra. El problema es que nosotros no cumplimos la parte. La abstención de los cristianos es igual a la de los paganos en Colombia. Entonces no estamos cumpliendo el primer principio, que es, ¿sí?, hacer una república, ¿sí? Entonces, no. Más o menos ese día, ¿sí? Pero se esperaría que fuera entre un 5%, muchas veces un 10%, porque hay gente afuera,
pero no más de un 10. ¿Sí? Aunque si estás afuera, tienes el deber de inscribirte en el consulado y votar, pero a veces el consulado queda 2 horas a 2 días de camino. Sí, avión. Otros abstención. Pero estamos en niveles del 60%. Y los cristianos tenemos los mismos niveles. O sea, solo vota el 40%. En esta elección de Petro votó el 37% nomás. ¿Sí? Entonces, pues si no cumplimos el primero, que es poder hacer una estructura de república y obedecerla, entonces, pues vamos a tener malas consecuencias. La Biblia nos enseña, ¿bien? Y ahora como individuos, pues tenemos que vivirlos, ¿bien? Entonces tenemos estos 12 requisitos, elegir en todos y es un examen. Dios nos enseña las ideas de gobierno. Si nosotros las aplicamos, vamos a entender una idea correcta de política. ¿Bien? Entonces,